Dios te bendiga. A continuación estaré leyendo la biografía de John Wesley. Tea arrebatada del fuego, 1703-1791. A medianoche, el cielo estaba iluminado por el reflejo sombrío de las llamas que devoraban vorazmente la casa del pastor Samuel Wesley. En la calle la gente gritaba «¡Fuego! ¡Fuego!». Sin embargo, adentro la familia del pastor continuaba durmiendo tranquilamente, hasta que algunos escombros en llamas cayeron sobre la cama de Hetty, una de las hijas de la familia. La niña despertó sobresaltada y corrió al cuarto de su padre, sin poder salvar absolutamente nada de las llamas. La familia tuvo que salir de la casa vistiendo apenas la ropa de dormir, en una temperatura helada. El ama, al despertarse con la alarma, sacó rápidamente de la cuna al menor de los hijos, Carlos. Llamó a los otros niños, insistiendo que la siguiesen, y bajó la escalera. Sin embargo, John Wesley, que solo tenía 5 años y medio, se quedó durmiendo. Por 3 veces, la madre, Susana Wesley, que estaba enferma, tentó en vano subir la escalera. 2 veces el padre intentó sin lograrlo pasar por en medio de las llamas corriendo. Consciente del peligro inminente, juntó a toda su familia en el jardín, donde todos cayeron de rodillas y suplicaron a Dios por la vida del niño que estaba dentro de la casa presa del fuego. Mientras la familia oraba en el jardín, John se despertó y después de tratar inútilmente de bajar por las escaleras, se trepó sobre un baúl que estaba frente a una ventana, donde uno de los vecinos lo vio parado. El vecino llamó a otras personas y concibieron el plan de que uno de ellos trepara sobre sus hombros y un tercer hombre igualmente trepara sobre los hombros del segundo, hasta alcanzar a la criatura. De esa manera, John se salvó de morir en la casa en llamas, rescatado apenas unos momentos antes de que el techo se desplomase con gran estrépito. Los valientes vecinos que lo salvaron llevaron al niño a los brazos de su padre. «Vengan, amigos», gritó Samuel Wesley al recibir a su hijito, «arrodillémonos y demos gracias a Dios. Él me ha restituido a mis 8 hijos. Deje que la casa arda. Tengo recursos suficientes. 15 minutos más urde la casa». Los libros, los documentos y mobiliarios ya no existían. Años después, en cierta publicación apareció el retrato de John Wesley y al pie del mismo se veía la ilustración de una casa ardiendo y junto a ella la siguiente inscripción: ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? En los escritos de Wesley se encuentra la siguiente referencia interesante sobre ese histórico siniestro. El 9 de febrero de 1750, durante un culto de vigilia, cerca de las 11 de la noche, recordé que era precisamente ese el día y la hora en que 40 años atrás me había arrebatado de las llamas. Aproveché entonces la ocasión para relatar ese hecho de la maravillosa providencia. Las alabanzas y las acciones de gracia se elevaron a los cielos y fue muy grande el regocijo demostrado al Señor. Tanto el pueblo como John Wesley ya sabían para entonces por qué el Señor lo había librado del incendio. Para que la biografía de este célebre predicador sea completa, es necesario incluir la historia de su madre Susana. En efecto, es como cierto biógrafo escribió: no se puede narrar la historia del gran avivamiento que tuvo lugar en Inglaterra el siglo pasado, 18, sin conceder una gran parte de la honra merecida a la madre de John y Carlos Wesley. No solamente debido a la educación que inculcó profundamente en sus hijos, sino por la dirección que le dio al avivamiento. La madre de Susana era hija de un predicador dedicada a la obra de Dios. Susana durante su vida siguió el ejemplo de su madre, empleando una hora de la madrugada y otra hora de la noche para orar y meditar sobre las Escrituras. Por lo que escribió cierto día:
se puede apreciar cómo ella se dedicaba a la oración. Alabado sea Dios por todo el día que nos comportamos bien, pero todavía no estoy satisfecha porque no disfruto mucho de Dios. Sé que aún estoy demasiado lejos de Él. Anhelo tener mi alma más íntimamente unida a Él mediante la fe y el amor. Susanna Wesley dijo: para formar la mente del niño, lo primero que se debe hacer es dominarle la voluntad. La obra de instruir su intelecto lleva tiempo y debe ser gradual, conforme a la capacidad de la criatura. Pero la voluntad del niño debe ser subyugada de una vez, y cuanto más pronto, mejor. Después, se puede gobernar al niño haciendo uso del razonamiento y el amor de los padres, hasta que el niño alcance una edad en que tenga uso de razón. Susanna Wesley creía que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, Proverbios 13:24, y no consentía que sus hijos llorasen en voz alta. Por eso, a pesar de que su casa estaba llena de niños, nunca había escenas desagradables ni alborotos en el hogar del pastor. Nunca ninguno de sus hijos obtuvo nada que quería mediante el llanto en la casa de Susanna Wesley. Desde muy pequeños, los niños en el hogar de Samuel Wesley y su esposa aprendieron el valor que tiene la observación fiel de los cultos. No hay en otras historias hechos tan profundos y conmovedores como los que se cuentan acerca de los hijos de Samuel y Susanna Wesley. Pues antes de que ellos hubiesen aprendido a arrodillarse o a hablar, se les enseñaba a dar gracias por el alimento mediante gestos apropiados. Cuando aprendían a hablar, repetían el Padre Nuestro por la mañana y por la noche. Además, se les enseñaba que añadiesen otras peticiones según ellos deseaban. Al llegar a una edad apropiada, se les designaba un día de la semana a cada hijo, a fin de conversar particularmente con cada uno sobre sus dudas y problemas. En la lista aparece el nombre de John para los miércoles y el de Carlos para los sábados. Para cada uno de los niños su día se volvió un día precioso y memorable. Es conmovedor leer lo que John Wesley, 20 años después de haber salido de su casa paterna, dijo a su madre: en muchas cosas usted, madre mía, intercedió por mí y ha prevalecido. ¿Quién sabe si ahora también su intercesión para que yo renuncie enteramente al mundo de buen resultado? Sin duda será eficaz para corregir mi corazón, como otro lo fue para formar mi carácter. Después del espectacular salvamento de John del incendio, su madre, profundamente convencida de que Dios tenía grandes planes para su hijo, resolvió firmemente educarlo para servir y ser útil en la obra de Cristo. Susanna escribió estas palabras en sus meditaciones particulares: Señor, me esforzaré más definidamente por este niño al cual salvaste tan misericordiosamente. Procuraré transmitirle fielmente para que se graben en su corazón los principios de tu religión y virtud. Señor, concédeme la gracia necesaria para realizar este propósito sincera y sabiamente, y bendice mis esfuerzos coronándolos con el éxito. Ella fue tan fiel en cumplir su resolución que a la edad de 8 años, John fue admitido a participar de la Cena del Señor. En el hogar de Samuel Wesley nunca se omitía el culto doméstico del programa del día, fuese cual fuese la ocupación de los miembros de la familia o de los criados. Todos se reunían para adorar a Dios. Cuando su marido se ausentaba, Susanna, con el corazón encendido por el fuego del cielo, dirigía los cultos. Se cuenta que cierta vez, cuando la ausencia del esposo se prolongó más de lo acostumbrado, de 30 a 40 personas asistían a los cultos celebrados en el hogar de los Wesley. Y el hambre de la palabra de Dios aumentó tanto que la casa se llenaba con las personas de la vecindad que asistían a los cultos. La familia del pastor Samuel Wesley era muy pobre, pero mediante la influencia del duque de Buckingham, consiguieron un lugar para John en la escuela de Londres. De esa manera el chico, antes de cumplir 11 años, se alejó del fragante atmósfera de oración fervorosa.
para enfrentar las porfías de una escuela pública. Sin embargo, John no se contagió en el ambiente pecaminoso que los rodeaba. Sobre la influencia que John llegó a ejercer sobre sus colegas de la escuela, se cuenta lo siguiente: cierto día el portero, al ver que los niños no estaban en la terraza de recreo, comenzó a buscarlos y los halló en una de las aulas, congregados alrededor de John. Este le estaba contando historias instructivas que los atraían más que el recreo. Refiriéndose a ese tiempo, John Wesley escribió: yo participaba de varias cosas que sabía que eran pecado, aun cuando no fuesen escandalosas para el mundo. Con todo, continué leyendo las Escrituras y orando por la mañana y por la noche. Consideraba los siguientes puntos como las bases de mi salvación. Número 1, no me consideraba tan perverso como mis semejantes. Número 2, conservaba la inclinación de ser religioso. Y número 3, leía la Biblia, asistía a los cultos y oraba. Después de estudiar durante 6 años en la escuela, Wesley fue a estudiar en Oxford y llegó a dominar el latín, griego, hebreo y francés, pero su interés principal no estaba en cultivar el intelecto. A ese respecto, se expresó así: comencé a reconocer que el corazón es la fuente de la religión verdadera. Reservé entonces 2 horas cada día para quedarme a solas con Dios. Me guardaba de todo pecado, tanto de palabras como de obras. Así pues, basándome en las obras buenas que practicaba, me consideraba un buen creyente. John se esforzaba para levantarse diariamente a las 4 de la mañana por medio de las notas que escribía, dejando constancia de todo lo que hacía durante el día. Conseguía controlar su tiempo a fin de no desperdiciar un solo momento. Esa buena costumbre la practicó hasta casi el último día de su vida. Un día, siendo aún joven, asistió a un entierro en compañía de un muchacho y consiguió llevarlo a Cristo, ganando así la primera alma para su Salvador. Algunos meses más tarde, a la edad de 24 años, y después de un periodo de oración, fue separado para el diaconado. Cuando estudiaba en Oxford, un pequeño grupo de estudiantes acostumbraba a reunirse allí diariamente para orar y estudiar las Escrituras juntos. Además, ayunaban los miércoles y viernes, visitaban a los enfermos y a los encarcelados, y consolaban a los criminales en la hora de su ejecución. Todas las mañanas y todas las noches, cada uno de ellos pasaba una hora apartado orando solo. En un periodo en el que se encontraba perturbado a causa de la duda, aceptó un llamado que le hicieron para que predicase el evangelio a los habitantes de la colonia de Georgia, con el deseo de ganar su salvación por medio de buenas obras. Pensó que la vanidad y la ostentación del mundo no se encontrarían en los bosques de América. Durante el viaje en el navío que lo trajo a la América del Norte, observó cómo era característico de su vida, junto con otros de su grupo, un programa de trabajo para no desperdiciar un momento del día. Se levantaba a las 4 de la mañana y se acostaba después de las 9. Las 3 primeras horas del día las dedicaba a la oración y al estudio de las Escrituras. Después de cumplir todo lo que estaba indicado en el programa del día, era tanto su cansancio que ni el bramido del mar ni el balanceo del navío conseguían perturbar su sueño, mientras dormía sobre un cobertor extendido en la cubierta. En Georgia, la población entera fluía en masa a la iglesia para oírlo predicar. La influencia de sus sermones fue tal que después de 10 días una sala de baile quedó casi desierta mientras la iglesia se llenaba de personas que oraban y recibían su salvación. Wilfrid, que desembarcó en Georgia algunos meses después que Wesley volvió a Inglaterra, se expresó así sobre lo que vio: el éxito de John Wesley en América es indescriptible. Su nombre es muy apreciado por el pueblo, donde echó los cimientos que ni los hombres ni los demonios podrán conmover. Oh, que yo pueda seguirlo como él siguió a Cristo,
Con todo, a Wesley le faltaba una cosa muy importante. Como se ve por los acontecimientos que lo hicieron salir de Georgia, conforme él mismo lo escribió. Hace casi 2 años y 4 meses que dejé mi tierra natal para ir a predicar a Cristo a los indios de Georgia. Pero ¿qué llegué a saber? Vine a saber lo que menos me esperaba, que yo, que fui a América para convertir a otros, nunca me había convertido a Dios. Después de volver a Inglaterra, John Wesley comenzó a servir a Dios con la fe de un hijo y no más con la fe de un simple siervo. Acerca de este asunto, he aquí lo que él escribió. No me daba cuenta de que esta fe nos es dada instantáneamente, que el hombre podía salir de las tinieblas a la luz inmediatamente, del pecado y de la miseria a la justicia y al gozo del Espíritu Santo. Examiné de nuevo las Escrituras sobre este punto, especialmente los Hechos de los Apóstoles. Quedé grandemente maravillado al ver casi solamente conversiones instantáneas, casi ninguna tan demorada como la de Saulo de Tarso. Desde entonces, Wesley comenzó a sentir más hambre y sed de justicia, la justicia de Dios por la fe. Había fracasado, por así decir, en su primer intento de predicar el Evangelio en América, porque a pesar de su celo y bondad de carácter, el cristianismo que poseía era algo que había recibido por instrucción. Pero la segunda etapa de su ministerio se destacó por un éxito fenomenal. ¿Por qué? Porque el fuego de Dios ardía en su alma. Había llegado a tener contacto directo con Dios mediante una experiencia personal. Relatamos aquí, con sus propias palabras, su experiencia en que el Espíritu testificó a su espíritu que era hijo de Dios, experiencia que transformó completamente su vida. Eran casi las 5 de la mañana hoy cuando abrí el testamento y encontré estas palabras. Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. Antes de salir, abrí el testamento y leí estas palabras: no estéis lejos del reino de Dios. Anoche me sentí impelido a ir al desgaste. Sentí el corazón abrazado. Confié en Cristo, solamente en Cristo. Creí para la salvación. Me fue dada la certeza que Él llevó mis pecados y de que me salvó de la ley del pecado y de la muerte. Comencé a orar con todas mis fuerzas y testifiqué a todos los presentes de lo que sentía en mi corazón. Después de esa experiencia en Aldersgate, Wesley aspiraba a bendiciones aún mayores del Señor. Conforme él mismo escribió, suplicaba a Dios que cumpliese todas sus promesas en mi alma. No mucho tiempo después el Señor honró en parte este anhelo. Mientras oraba con Carlos Wilford y cerca de otros 60 creyentes en Fairland, John Wesley, estas palabras también son de él. Eran cerca de las 3 de la mañana y nosotros continuábamos perseverando en nuestras oraciones, cuando nos sobrevino el poder de Dios de tal manera que exclamamos impulsados por un gran gozo, y muchos de los presentes cayeron al suelo. Luego, cuando pasó un poco el temor y la sorpresa que sentimos en presencia de su majestad, exclamamos en una sola voz: te alabamos, oh Dios, te aceptamos como nuestro Señor. Esa unción del Espíritu Santo dilató grandemente los horizontes espirituales de Wesley. Su ministerio se volvió excepcionalmente fructífero y el trabajo interrumpidamente durante 54 años con el corazón abrazado por el amor divino. Un pastor predica un promedio de 100 veces por año, pero el promedio de John Wesley fue de 780 veces por año durante 54 años. Ese hombrecito, cuya altura era de apenas 1,66 m, que pesaba menos de 60 kilos,
se dirigió a grandes multitudes y bajo las mayores tribulaciones, cuando la iglesia le cerraron las puertas, se erigió para predicar al aire libre. A pesar de enfrentar una apatía espiritual casi general en los creyentes y una sola de perversión y crímenes extendida por todo el país, afluían multitudes de 5 a 20,000 personas para escuchar sus sermones. Era común en esos cultos que los pecadores se sintieran tan angustiados que llegaban a gritar y a gemir. Sí, célebres materialistas tales como Voltaire y Thomas Paine gritaron convencidos al encontrarse con Dios en el lecho de muerte. No es de admirarse que centenares de pecadores gimiesen, gritasen y cayesen al suelo como muertos cuando el Espíritu Santo le hacía sentir la presencia de Dios. Era así como multitudes de perdidos se convertían en nuevas criaturas en Cristo Jesús en los cultos de John Wesley. Muchas veces los oyentes eran transportados a las alturas del amor, del gozo y de la admiración, y recibían también visiones de la perfección divina, de las excelencias de Cristo, a tal extremo de permanecer varias horas como muertos. Como todos los que invaden el territorio de Satanás, los hermanos Carlos y John Wesley tuvieron que sufrir terribles persecuciones. En Morpeth, los enemigos del Evangelio acabaron con el culto destruyendo la mesa en que John se subía para predicar, y lo insultaron y maltrataron. En Sheffield, la casa fue demolida sobre la cabeza de los creyentes. En Westbury, destruyeron las casas, la ropa y los muebles de los creyentes, dejándolos a la intemperie, expuestos a la nieve y al temporal. Varias veces John Wesley fue apedreado y arrastrado como muerto en la calle. Cierta vez fue abofetado en la boca y en la cara y golpeado en la cabeza hasta quedar cubierto de sangre. Pero la persecución de parte de la iglesia en decadencia era su mayor cruz. Fueron denunciados como falsos profetas, charlatanes, impostores, arrogantes, hombres diestros en la astucia espiritual, fanáticos, etc. Al volver a visitar Oxford, que fue donde nació y se crió, John asistió el domingo al culto de la mañana y al de la tarde en la misma iglesia donde su padre había sido fiel pastor durante muchos años. Pero no le concedieron la oportunidad de hablar al pueblo. A las 6 de la tarde, John, de pie sobre el monumento que marcaba el lugar donde habían enterrado a su padre, al lado de la iglesia, predicó ante el mayor auditorio jamás visto en Oxford, y Dios salvó a muchas almas. ¿Cuál era la causa de una oposición tan grande? Los creyentes de la iglesia durmiente alegaban que se debía a sus predicaciones sobre la justificación por la fe y la santificación. Los descreídos no lo querían, porque hacía que el pueblo se levantase a las 5 de la mañana para cantar himnos. John Wesley no solamente predicaba más que los otros predicadores, sino que los excedía como pastor, exhortando y consolando a los creyentes, yendo de casa en casa. En sus viajes andaba tanto a caballo como a pie, así en días asoleados como en días lluviosos o bajo tormentas de nieve. Cuando la mayoría de los predicadores viajaban en navíos o en trenes durante los 54 años de su ministerio, anduvo un promedio de más de 7,000 kilómetros por año para llegar a los lugares donde tenía que predicar. Ese hombrecito que caminaba 7,000 kilómetros por año aún tuvo tiempo para la vida literaria. Leyó no menos de 1,200 volúmenes, de la mayor parte de ellos mientras andaba a caballo. Escribió una gramática hebrea, otra latina y otra más de francés e inglés. Sirvió durante muchos años como redactor de un periódico de 56 páginas. El diccionario completo de la lengua inglesa que él compiló fue muy popular y su comentario sobre el Nuevo Testamento todavía tiene una gran circulación.
escogió una biblioteca de 2.950 volúmenes que revisó y volvió a publicar compendiada en una obra de 30 volúmenes. El libro que escribió sobre la filosofía natural tuvo una gran aceptación entre el ministerio. Compiló una obra de 4 volúmenes sobre la historia de la Iglesia. Escribió y publicó un libro sobre la historia de Roma y otro sobre Inglaterra. Preparó y publicó 3 volúmenes sobre medicina y 6 de música para los cultos. Después de su experiencia que tuvo lugar en Ferenén, él y su hermano Carlos escribieron y publicaron 54 himnarios. Se dice que en total escribió más de 230 libros. Ese hombre de físico endeble, poco antes de cumplir 88 años, escribió hasta después de los 86 años. No he sentido ningún achaque propio de la vejez. Mis ojos nunca se nublaron ni perdí mi vigor. A los 70 años predicó ante un auditorio de 30,000 personas al aire libre y fue escuchado por todos. A los 86 años hizo un viaje a Irlanda, donde además de predicar 6 veces al aire libre, predicó 100 veces en 60 ciudades. Uno de sus oyentes, al referirse a Wesley, dijo: su espíritu era tan vivo como a los 53. Cuando lo encontré por la primera vez, no nos debemos olvidar de la fuente de ese vigor que John Wesley poseía. Pasaba 2 horas diarias o más en oración. Iniciaba el día a las 4 de la mañana. Cierto creyente que lo conocía íntimamente escribió así acerca de él: consideraba la oración como lo más importante de su vida y lo he visto salir de su cuarto con el alma tan serena que ésta se reflejaba en su rostro, el cual brillaba. Ninguna historia de la vida de John Wesley estaría completa si no se mencionasen los cultos de vigilia que se realizaban una vez por mes entre los creyentes. Esos cultos se iniciaban a las 8 de la noche y continuaban hasta después de la medianoche o hasta que descendiese el Espíritu Santo sobre ellos. Tales cultos se basaban en las referencias que hace el Nuevo Testamento a noches enteras pasadas en oración. En efecto, alguien hizo el siguiente comentario sobre este asunto: se explica el poder de Wesley por el hecho de que él era un hombre de un solo libro, y ese libro era la Biblia. Wesley escribió pocos antes de su muerte: hoy pasamos el día entero en ayuno y oración para que Dios extendiese su obra. Solamente nos retiramos después de una noche de vigilia en la cual el corazón de muchos hermanos recibió un gran consuelo. En su diario, John Wesley escribió, entre otras cosas, lo siguiente sobre la oración y el ayuno: cuando yo estudiaba en Oxford, ayunábamos los miércoles y los viernes, como hacían los creyentes primitivos en todos los lugares. Epifanio escribió: ¿quién no sabe que los creyentes del mundo entero ayunan los miércoles y los viernes? Wesley continuó: no sé por qué ellos guardaban esos 2 días, pero es una buena regla. Si a ellos les servía, también a mí. Sin embargo, no quiero dar a entender que esos 2 sean los únicos días de la semana para ayunar, pues muchas veces es necesario ayunar más de 2 días. Es muy importante que permanezcamos solos y ante la presencia de Dios cuando ayunamos y oramos, para que podamos percibir la voluntad de Dios y Él pueda guiarnos. En los días de ayuno debemos hacer todo lo posible para permanecer alejados de nuestras amistades y de las diversiones, aun cuando éstas sean lícitas. En otras ocasiones, el gozo que sentía al predicar al aire libre no disminuyó con la vejez. El 7 de octubre de 1790 predicó por última vez de esa manera sobre el texto: el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. La palabra se manifestó con gran poder y las lágrimas de la gente corrían en abundancia. Uno por uno, sus fieles compañeros de lucha, inclusive su esposa, fueron llamados para el descanso.
pero John Wesley continuaba trabajando. A la edad de 85 años, su hermano Carlos fue también llamado y John se sentó ante la multitud, cubriendo el rostro con las manos para esconder las lágrimas que le corrían por el rostro. Su hermano, a quien tanto había amado por tanto tiempo, había partido y él ahora tenía que trabajar solo. El 2 de marzo de 1791, cuando casi iba a cumplir los 88 años, dio fin a su carrera terrestre. Durante toda la noche anterior, sus labios no cesaron de pronunciar palabras de adoración y de alabanza. Su alma se inundó de alegría con la anticipación de las glorias del hogar eterno y exclamó: lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Entonces, levantando la mano como si fuese la señal de la victoria, nuevamente repitió: lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. A las 10 de la mañana, mientras los creyentes rodeaban el lecho orando, él dijo adiós, y así compareció a la presencia del Señor. Un creyente que asistió a su muerte se refirió a ese acto de la siguiente manera: la presencia divina se sentía sobre todos nosotros. No existen palabras para describir lo que vimos en su semblante. Mientras más lo contemplábamos, más veíamos reflejado en su rostro parte del cielo indescriptible. Se calcula que 10,000 personas desfilaron ante su ataúd para ver el rostro que tenía una sonrisa celestial. John Wesley nació y se crió en un hogar donde no había abundancia de pan. Con la venta de los libros que escribió, ganó una fortuna con la cual contribuía a la casa de Cristo. Al fallecer dejó en el mundo 2 cucharas, una tetera de plata, un abrigo viejo y decenas de millares de almas salvadas en una época de tétrica decadencia espiritual. La tea que fue arrebatada del fuego en Oxford comenzó a arder intensamente en Aldersgate y Fetter Lane, y desde entonces continúa iluminando millones de almas en el mundo entero. Dios te continúe bendiciendo y espero que la vida de este gran hombre de Dios sea de gran bendición para ti, como lo ha sido para mí. Verdaderamente, el testimonio de este siervo de Dios ha hecho efecto en mi vida. Espero que también lo haya hecho en la tuya. Dios te bendiga.